Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso 0 de Física. Estamos trabajando ya el tema de gravitación. El último día vimos que cuando un objeto orbita en torno a otro debido a la atracción gravitatoria, existen solo 4 tipos de órbitas posibles, que son las cuadráticas. Y vimos que hay dos de ellas que son órbitas atrapadas y las otras 2 son órbitas de escape. Las órbitas atrapadas correspondían a la situación en la cual el objeto no tiene suficiente energía cinética, que es positiva, como para contrarrestar la energía potencial gravitatoria, que es negativa, de tal manera que su energía total también es negativa y por tanto está atrapado. Las 2 órbitas posibles en esa situación era la más general, una órbita elíptica, y la otra, que es un caso particular, es una órbita circular, que corresponde a un valor concreto de esa velocidad. Vamos a estudiar en este capítulo de hoy estas 2 órbitas un poco más despacio. Vamos a empezar por la órbita circular. Imaginemos ese objeto describiendo una órbita circular alrededor de otro, en torno al cual orbita, debido a la fuerza de la gravedad. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? Como ya discutimos, la única fuerza que hay ahí es la fuerza de la gravedad, pero como va dirigida siempre hacia el centro, esa fuerza es una fuerza centrípeta. Eso es lo que voy a expresar yo aquí. Yo digo la fuerza de la gravedad también es una fuerza centrípeta. Importante, no estoy diciendo que haya 2 fuerzas, sino que la propia gravedad es centrípeta. Más importante aún, no estoy igualando 2 fuerzas, no estoy diciendo que aquí hay una fuerza centrífuga que compensa la gravedad, ni mucho menos. Esa fuerza centrífuga ya hemos discutido que no existe. Estoy diciendo que la gravedad es centrípeta. Entonces pongo la expresión de la fuerza de la gravedad, según la ley de Newton, gmm distancia al cuadrado, esta r es la distancia del objeto hasta el centro, ¿de acuerdo? Hasta el centro del planeta en torno al cual orbita, y esa fuerza es centrípeta. Pongo la expresión de cualquier fuerza centrípeta, mv al cuadrado entre r. Fijaros que ahí tengo una relación entre la velocidad y el radio, puedo despejar uno u otro, por ejemplo despejo la velocidad, y obtengo que esta es la velocidad típica de un objeto que sigue una órbita circular. La velocidad de un objeto en órbita circular, fijaros, solo depende de la masa del objeto en torno al que orbita y de la distancia. Dado un radio, tengo una cierta velocidad. Eso es lo que os he querido ilustraros aquí. Fijaros, si 2 objetos se están describiendo en la misma órbita circular, necesariamente llevan la misma velocidad, porque los 2 tienen el mismo radio. Si, por ejemplo, tengo varios objetos describiendo órbitas circulares, fijaros que cuanto mayor es este radio, menor es esta velocidad. Luego, cuando el objeto está más lejos, la velocidad de giro es cada vez menor. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo presente también a la hora luego de resolver problemas. Fijaros, vamos a encontrar también una expresión muy útil a la hora de resolver problemas relacionados con la órbita circular. ¿Cuál es la energía de este objeto? Bueno, su energía será cinética, 1 medio de mv al cuadrado, más potencial gravitatoria, menos, no se me olvida el menos en la energía potencial gravitatoria, menos gmm partido por r, expresión que encontramos el otro día. Si yo ahora en esta expresión sustituyo la velocidad que hemos encontrado, que es característica de la órbita circular, la sustituyo aquí en v, y opero, me queda esto, que es justamente ni más ni menos que 1 medio de la energía potencial. Luego fijaros, en la órbita circular, justamente la mitad de la energía es la energía potencial, ¿de acuerdo? Esta expresión, que es muy útil a la hora de resolver problemas, hay que tener mucho cuidado porque la hemos obtenido, esta relación, a partir de esta, que era solo válido en la órbita circular, porque la hemos obtenido igualando fuerza gravitatoria centrípeta. Luego, ojo a la hora de utilizar esta expresión con utilizarla en otro tipo de órbitas, solo es válida aquí. Ahora bien, siempre que haya órbitas circulares es una expresión muy útil, porque entonces con saber este radio, yo ya puedo conocer a partir de aquí la velocidad, puedo conocer la energía potencial gravitatoria, U, y a partir de esta expresión inmediatamente E. Es decir, todas las variables están fácilmente relacionadas y es mucho más fácil resolver los problemas. Una órbita particular dentro de la órbita circular es la órbita circular geoestacionaria. Fijaros, muy habitualmente cuando colocamos satélites en órbita lo hacemos en órbitas más o menos circulares alrededor de la Tierra. Pero una cosa que nos interesa muy habitualmente en las telecomunicaciones o por ejemplo en los satélites que estudian el tiempo es que siempre estén enfocando al mismo punto de la Tierra, porque yo quiero a lo mejor siempre apuntar a España, ¿no? Entonces lo que necesito es que ese satélite cuando gira lo haga con el mismo periodo de rotación. Perdón, la rotación de la Tierra son 24 horas, pues necesito que su periodo también sea 24 horas, para que se mantenga siempre alineado apuntando al mismo punto de la Tierra. Es decir, estos satélites en órbita geoestacionaria tienen una órbita circular, todo lo que hemos aprendido aplica, pero además tengo un dato extra, y es que el periodo es también 24 horas. Para cualquier movimiento circular sabéis que hay esta relación entre omega y el periodo, también esta relación entre omega y la velocidad y el radio. Si yo sustituyo aquí la velocidad que hemos visto para una órbita circular, encuentro esta relación entre las variables de donde puedo despejar el radio. Y encuentro así que el radio, la distancia de una órbita geoestacionaria, viene dado por esta expresión de aquí.
Si sustituyo g, la masa de la Tierra, y la velocidad angular de la Tierra, 2π entre el periodo con el periodo 24 horas, que aquí tenéis el valor, encuentro que las órbitas geoestacionarias están a una distancia de, fijaros, casi 36.000 kilómetros. 36.000 kilómetros es donde están casi todos los satélites que utilizamos para las telecomunicaciones, para analizar el tiempo, etc. Fijaros que eso es mucho más lejos que donde estaba la Estación Espacial Internacional. Si os acordáis en el esquema del otro día, si estará la Tierra, la Estación Espacial Internacional estaba aquí, muy cerquita, solo 400 kilómetros. 36.000 kilómetros en realidad es mucho más, ¿no? 36.000 kilómetros son casi como 3 tierras. 1, 2, 3, más o menos, los satélites geoestacionarios están dando vueltas por ahí, bastante más lejos de lo que está la Estación Espacial Internacional, si bien muchísimo más cerca que la Luna, que estaba a 30 tierras, ¿vale? Bueno, vamos a analizar ahora un poquito más, a aprender un poquito más sobre las órbitas elípticas. En las órbitas elípticas hemos dicho que la energía es negativa, no tiene suficiente energía cinética para escapar el cuerpo, pero su velocidad no es justo ese valor concreto que hemos visto antes, sino que de hecho su velocidad va variando a lo largo de la órbita, no es todo el rato la misma. Esto se debe a que en esta situación la gravedad sí realiza trabajo. En la órbita circular la gravedad era centrípeta y vimos que fuerzas centrípetas no hacían trabajo, pero aquí la gravedad ya no es centrípeta, sí realiza trabajo. Fijaros, imaginaros por ejemplo un planeta orbitando alrededor del Sol. El punto más lejano corresponde a esta situación, se denomina el afelio de la órbita. El punto más cercano sería este, se denomina el perihelio de la órbita. Fijaros, ¿qué ocurre cuando el objeto, por ejemplo, va viajando desde el punto más lejano, el afelio, hacia el perihelio? Fijaros, en esta situación la fuerza de la gravedad va dirigida hacia el Sol y el vector diferencial de desplazamiento es tangente a la órbita, es como ese que estamos pintando ahí. ¿Cuánto vale este ángulo? Fijaros, este ángulo es menor de 90 grados. ¿Qué trabajo realiza la gravedad entonces? Módulo de f, módulo de este, por el coseno del ángulo de Forman. Este coseno es menor que 90 grados, el trabajo es positivo, el coseno es positivo, el trabajo es positivo. Si el trabajo entonces que realiza la gravedad en cualquier punto de este camino es positivo, como trabajo era igual a variación de energía cinética, que eso se cumplía siempre, hay una ganancia de energía cinética. Es decir, en todo este camino se está ganando velocidad. En el perihelio, por tanto, necesariamente hay más velocidad que en el afelio. Hay trabajo, hay variación de energía cinética, ¿vale? Fijaros que hay un aumento entonces de energía cinética en todo este camino, a cambio lo que hay es una disminución de energía potencial para que la energía total se conserve. Y eso está coherente con la fórmula de la energía potencial. Cuanto más cerca estabas, más atrapado estabas, una energía más negativa. Aquí estás menos atrapado, tienes más energía potencial. Por el contrario, vamos a analizar ahora el camino de vuelta. ¿Qué pasa cuando el objeto va del perihelio al afelio? Fijaros, en esta situación, por ejemplo, un punto como este, la fuerza va dirigida hacia el Sol, la gravedad, diferencial de r, tangente a la órbita. ¿Cómo es este ángulo ahora? Mayor de 90 grados. ¿Cuánto vale el trabajo que hace la gravedad? El trabajo de la gravedad es el módulo de la fuerza de la gravedad, módulo de diferencial de r, los dos positivos, pero el coseno del ángulo que forman. Como este ángulo está entre 90 y 180, el coseno es negativo, el trabajo es negativo. Si el trabajo es negativo, como el trabajo es variación de energía cinética, lo que hay ahora es una pérdida de energía cinética. Y por tanto el objeto en este camino está perdiendo todo el tiempo energía cinética. Por eso aquí la velocidad es menor que aquí, de acuerdo a lo que decíamos antes. Todo este camino hay una pérdida de energía cinética, a cambio lo que está ganándose es energía potencial. Fijaros, se está ganando energía potencial porque aunque la energía potencial siempre es negativa, aquí es más negativa y aquí es menos negativa, está menos atrapado, está más cerca de escapar, ¿de acuerdo? La suma de las dos se mantiene constante, la gravedad era una fuerza conservativa, la energía total siempre es la misma, lo que ocurre es que se va transformando energía cinética en energía potencial. Fijaros que todos estos argumentos que estamos explicando aquí se parecen mucho a lo mismo que explicamos con el movimiento del péndulo. Fijaros entonces, insistiendo en lo que hablábamos, que el perihelio es por tanto el punto con máxima velocidad. Como en todo este camino se va ganando velocidad y sin embargo a partir de aquí se va perdiendo velocidad, entonces necesariamente este es el punto de máxima velocidad y por tanto de máxima energía cinética, y este es el punto de mínima velocidad y por tanto de mínima energía cinética. Y la energía potencial justamente al contrario, de acuerdo con la idea de que aquí está más atrapado y aquí menos atrapado. ¿Vale? Ojo con esto, la energía potencial gravitatoria siempre es negativa. Entonces cuando digo que aquí está más atrapado, quizá, pongo un numerito de ejemplo, a lo mejor aquí son menos 300 julios la energía potencial y aquí son solo menos 200. Es decir, aquí está menos atrapado, aquí hay más negativa la energía potencial. Ojo que son siempre números negativos, aquí se está ganando energía potencial, pero siempre números negativos. Eso hay que tenerlo presente, que es una cosa que lleva bastante confusión luego a la hora de resolver problemas.
Bueno, sobre la órbita elíptica un último comentario. Fijaros, en la órbita circular, gracias al hecho de que la gravedad era centrípeta, teníamos una relación entre velocidad y radio. Entonces, en la mayoría de los problemas de órbita circular, con esa formulita y la energía es suficiente para resolver los problemas como hemos hablado. En el caso de la órbita elíptica no puedo aplicar que la gravedad es centrípeta, solo tengo la conservación de la energía, en todo caso cuando el objeto se está moviendo. Normalmente me viene bien utilizar alguna otra cosa, esa otra cosa suele ser la conservación del momento angular. Como ya hemos discutido, el momento angular se conserva en la órbita, luego el momento angular es el mismo en cualquier punto. Ahora bien, el momento angular es una cantidad un poco sutil, porque recordar que el módulo del momento angular es m por r por v por el seno del ángulo que forman los vectores r y v. Ese seno del ángulo no es siempre fácil de calcular. Pero fijaros que hay dos puntos en la órbita que son muy interesantes, que son justamente el perihelio y el afelio. En esos dos puntos fijaros que el vector de posición y el vector velocidad forman 90 grados. Este sería el vector velocidad, el vector de posición, recordar, siempre va desde el origen hasta el punto, desde el origen hasta el punto. ¿Vale? Ahí está. Luego entonces forman 90 grados. En esos dos puntos entonces el momento angular es simplemente mr por r por v, el seno de 90 es 1, y entonces tengo una ecuación tan sencilla como esta. El momento angular en el afelio y en el perihelio son el mismo y tengo esta fórmula, ¿sí? Que es sencilla. Si combino esta fórmula con la de la conservación de la energía, cinética más potencial en el afelio es igual a cinética más potencial en el perihelio, al final lo que tengo son un sistema de dos ecuaciones y hay cuatro incógnitas, velocidades y radios. Es típico en los problemas dar dos de esos datos e intentar deducir los dos a partir de este sistema de ecuaciones. Muy importante jamás usar en órbitas elípticas que la gravedad es centrípeta, no es un movimiento circular, no puedo utilizar esa relación. Una última pregunta para acabar. Imaginaros que tenemos entonces una órbita elíptica, esos son 4 puntos de la órbita, y lo que os pregunto es, en cada uno de esos puntos, que me digas en cuáles es mayor y en cuál es menor, en qué orden, tanto por ejemplo la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad, la velocidad, el momento lineal, la energía cinética, la energía potencial y el momento angular, es decir, todas las variables que hemos estudiado. Te animo a que pares un momentito el vídeo y pienses todas esas magnitudes, cómo cambian respecto en esos 4 puntos. Bueno, vamos a ver cuál es la solución de esto. Fijaros, fuerza. Vamos a empezar, por ejemplo, por la fuerza. Como sabemos, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Luego, claramente, cuanto más cerca estás, mayor es la fuerza. La fuerza, por tanto, es mayor en A, luego en B, luego en D y luego en C, que era el punto más alejado. Con la fuerza va la aceleración, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Luego con la gravedad pasa exactamente igual, disminuye con el cuadrado de la distancia, luego igual a mayor que B, mayor que B, mayor que C. La energía total, sin embargo, recordar que la gravedad es conservativa, la energía total, como hemos insistido, todo el rato es la misma en todos los puntos. El momento angular también es todo el rato el mismo, la gravedad era central, el momento angular en todo momento es el mismo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la energía potencial? La energía potencial, recordar que cuanto más cerca estás del objeto, más atrapado estás, más negativa es. Luego aquí es más negativa, estás más atrapado, aquí sin embargo estás menos atrapado, sigue siendo negativa pero más alta. Luego la energía potencial es en A menor que en B, menor que en D, menor que C, siempre negativa, eso sí hay que tener cuidado. ¿Qué ocurre con la energía cinética? Bueno, si estaba en este orden y la total, que es la suma de la cinética y potencial, es constante, pues la cinética va al contrario. Mayor en A, luego en B, luego en D, luego en C, ¿no? Este era el punto, si os acordáis, de máxima velocidad, este era el punto de menor velocidad. Con la energía cinética la velocidad va igual y el momento lineal, como es m por v, va exactamente igual que la velocidad de la energía cinética. Luego, bueno, en este problema está bien para plantear y ver si habéis entendido que se conserva la energía, el momento angular y cómo varían todas estas magnitudes. Por último, os dejo en el material adicional una deducción de las leyes de Kepler a partir de los principios de conservación que hemos estudiado. En bachillerato estáis acostumbrados a haber trabajado bastante las leyes de Kepler, que yo aquí en este curso prácticamente no voy a trabajar. Eso es porque las leyes de Kepler son puramente fenomenológicas, es decir, Kepler cuando las descubrió no sabía la ley de la gravitación de Newton, ni el principio de conservación del momento angular, solo a partir de observaciones las dedujo, que tiene un gran valor. Pero digamos, hoy en día, detrás de ellas sabemos que están los principios de conservación de la energía, del momento angular, y por tanto, cuando resolvemos problemas de gravitación no conviene recurrir a las leyes de Kepler, sino a los principios fundamentales que hemos estudiado. Entonces, es interesante saber que esas leyes se pueden deducir de lo que hemos estudiado, os dejo un enlace donde lo podéis ver, pero no vamos a hacer mucho más hincapié en ello. Os dejo también un applet donde podéis jugar con las leyes de Kepler y por último un vídeo donde la pregunta es, si el Sol y la Tierra se atraen, ¿por qué no se chocan?
Ya hemos dicho que eso es porque está orbitando, pero si queréis entender un poco más qué significa orbitar, la misma pregunta se puede hacer por qué la Luna no se cae, pues podéis un poco profundizar en ese vídeo y también en algún otro vídeo que os dejaré yo realizado por mí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.